Buenos días. En los próximos minutos vamos a hacer una presentación general de lo que han sido los antecedentes, la justificación del proyecto LAIRICOTI y también, por supuesto, una exposición muy breve de sus objetivos y sus resultados más importantes, puesto que en las presentaciones subsiguientes se va a profundizar en los distintos tipos de resultados. Así que en estos próximos minutos, como digo, veremos tan solo una visión general. La alondra ricotí es una de las especies más amenazadas de Europa. Es un paseriforme pequeño que pesa normalmente menos de 40 gramos y cuyas poblaciones están en el continente europeo restringidas a la península ibérica, en concreto a España y en concreto a determinadas zonas como ahora veremos. Se trata de un superespecialista de hábitat, es decir, que requiere unas condiciones de hábitat y unas características del mismo vinculadas normalmente a la estepa de matorral que lo hacen muy restrictivo respecto a su selección de hábitat. Tanto la distribución del hábitat como propias características endógenas, como veremos a continuación, del comportamiento, digamos, demográfico o reproductor de la especie, hacen que sus poblaciones en general sean de tipo pequeño y fragmentado. Y además, no solo eso, sino que en los últimos 15 años, por lo menos, desde que tenemos un seguimiento también fragmentado, pero relativamente adecuado para el análisis estadístico, hemos visto que sus tendencias son negativas, claramente negativas, motivado por causas múltiples. Ahora expondremos algunas de ellas, pero muchas están vinculadas al carácter de fragmentado de sus poblaciones, el aislamiento que acabamos de mencionar, la baja calidad del hábitat y también perturbaciones de tipo antrópico. La distribución de la alondra ricotí es extremadamente fragmentada, como acabamos de indicar. En la imagen podéis eh, apreciar, digamos, el hábitat más o menos potencialmente adecuado para la especie, cómo se distribuye por la península ibérica, formando estos 4, a veces 5 núcleos que se han descrito en los cuales ha estado o está presente la especie en los últimos años. No todas las manchas rojas que se aprecian en la imagen están cubiertas tienen presencia de la especie, pero sí son hábitat que podría resultar potencialmente adecuado en algún momento determinado. Como se ve, es una especie que está vinculada muy especialmente al sistema ibérico y el altiplano de Teruel y el Valle del Ebro. Esto nos daba tradicionalmente como dos grandes poblaciones descritas de un modo relativamente literario, como eran las del sistema ibérico y las del Valle del Ebro en sí, que luego posteriormente se ha comprobado que mantienen o se sugiere que tienen una conexión tan importante que podrían considerarse una única población. Luego existen las poblaciones de la meseta norte, distribuidas de manera salpicada, llegando incluso a Zamora, por lo menos hasta años recientes, y por supuesto luego lo que en algunas ocasiones se ha denominado el corredor oriental, en el cual también a través de un reguero de pequeñas localidades que presentan ocupaciones esporádicas, a veces presente, a veces no, de la especie, por las provincias de Cuenca, Albacete, Murcia y llegando a Almería y Granada, pues muestran un carácter extremadamente aislado. En total, en el trabajo que está referenciado en la figura, García Antón y colaboradores describían la presencia de unas 24 poblaciones divididas en unas 100 subpoblaciones, entendiendo como tales aquellas que en un comportamiento metapoblacional presentan algún tipo de vinculación entre los individuos de manera más o menos esporádica en función fundamentalmente de la distancia entre ellas y por supuesto de la capacidad dispersiva de los individuos, que normalmente se ha vinculado sobre todo a los juveniles, como más adelante se describirá en otras ponencias. El problema que encontramos con una distribución tan fragmentada y tan dependiente de las características del hábitat es que la especie no está distribuida de forma homogénea y eso la hace más susceptible a problemas de tipo demográfico
y, por supuesto, a las perturbaciones de origen antrópico o cambios en la superficie y calidad del hábitat. La mayor parte de las subpoblaciones, el 90% de las subpoblaciones, tienen menos de 70 machos, como se describió en el borrador de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Alondra ricotí, que elaboramos hace un par de años para la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Transición Ecológica. Y de hecho, la mitad de las subpoblaciones tienen menos de 3 machos. Es decir, que existe una gran abundancia de poblaciones o subpoblaciones en términos metapoblacionales que son extremadamente sensibles o susceptibles a procesos de extinción, sencillamente por problemas internos de la especie sin necesidad de acudir a factores externos que aceleren o acrecienten estos riesgos. De hecho, el 65% de la subpoblación está presente en tan solo 7 subpoblaciones, sobre todo algunas de las que están en la diapositiva: Altos de Barahona, que es la subpoblación más grande, más extensa, pero también con mayor número de individuos; la subpoblación de la Ina, ambas en Soria; y luego, bueno, pues Altiplano de Teruel, Belchite, Blancas, Segura de los Baños en Teruel, y también Iparamera de Molina en Guadalajara. Estas son las subpoblaciones que pueden actuar como grandes núcleos fuente o emisores que permitan a otros núcleos o subpoblaciones más pequeñas mantenerse en el tiempo gracias al aporte de estos individuos. A través de un análisis realizado con 92 localidades, que no exactamente subpoblaciones, Gómez Catasús y colaboradores hace 3 años describieron una situación relativamente preocupante o bastante preocupante para la especie. Es decir, un análisis de 11 años, de 2004 a 2015, con estas 92 localidades, sugirieron o indicaron, mostraron un declive del 41% en esos 11 años, que se traduce en un declive promedio anual del 3,9%, lo que en terminología estadística se considera un declive moderado pero bastante constante, en el que, a pesar de algunas recuperaciones que pueden ser debidas a procesos demográficos internos característicos de este tipo de especies, o sencillamente a cambios en la calidad y la tipología de los censos realizados, que se ven ciertos incrementos, como digo, la tendencia es claramente decreciente a lo largo de los años. ¿Y a qué se deben estas tendencias tan negativas de la alondra ricotí? Bien, de forma más o menos clásica, existe bastante consenso entre técnicos, científicos, conservacionistas, en el que la principal amenaza para la alondra ricotí es la reducción y fragmentación de la población, que en última instancia es a su vez una consecuencia de que el hábitat, de forma natural, está reducido y fragmentado, las estepas naturales de matorral bajo en las cuales habita este súper especialista de hábitat. Nosotros hemos realizado un análisis incluyendo factores endógenos y factores exógenos para evaluar, digamos, las amenazas. Por un lado, tenemos factores endógenos, es decir, que dependen, digamos, de las características propias de la especie y que podemos definir desde un punto de vista un poco general como factores demográficos, factores genéticos y otros factores vinculados a mortalidad no natural. Entre los factores demográficos destaca sobre todo el relativamente bajo éxito reproductivo. Aunque hay información disponible, publicada por Pérez Granados y colaboradores, sobre todo vinculada a las localidades o subpoblaciones de la Ina y del Rincón de Ademuz, esta información arroja alta productividad de pollos por hembra en nido, pero probablemente debe haber una elevada mortalidad juvenil antes de llegar a la fase dispersiva y durante la fase dispersiva. Y de este proceso existe muy poca o nula información disponible, con lo cual es muy difícil realizar o acometer acciones decididas para reducir esta
presumible alta mortalidad cuando se tiene muy poca información al respecto. Obviamente hay que incrementar los esfuerzos en el conocimiento en estas fases. También es factible considerar que la mortalidad adulta derivada de la presencia de depredadores y de otros procesos, por ejemplo, los procesos estocásticos como el que se ha producido este invierno, ¿no? con la tormenta Filomena, pueden generar una mortalidad adulta extremadamente alta. Es posible que estos procesos estocásticos como Filomena generen una alta mortalidad en una especie que es residente durante todo el año en aquellas zonas en las que habita y por lo tanto pues son zonas, como bien sabemos, que están sujetas a una intensidad digamos, de los efectos climáticos muy importante, pero también es posible que esto pudiera tener efectos positivos, como por ejemplo favorecer la colonización de zonas especialmente alejadas y a las cuales no llegaría la especie si no fuera por estos eventos estocásticos. En cualquier caso, el empobrecimiento y la fragmentación, empobrecimiento en el número de individuos y la fragmentación poblacional favorece una situación genética deficiente, en la que se pueden producir fenómenos de deriva genética y cuello de botella. La información disponible sugiere este tipo de efectos, aunque probablemente la capacidad de conexión entre las subpoblaciones sea algo mayor de lo que se ha considerado hasta la fecha. Y por último, hay mortalidad no natural vinculada sobre todo a actividades antrópicas, por ejemplo, colisiones con parques eólicos o con líneas de evacuación, y en el momento actual no existen muchas evidencias al respecto, aunque obviamente la probabilidad de encuentro con pequeños paseriformes como este durante los seguimientos que se realizan en instalaciones como parques eólicos y líneas de alta tensión, etcétera, pues es difícil, es muy baja la probabilidad de encuentro y por lo tanto podría darse el caso de que no se estuvieran detectando adecuadamente estos fenómenos de mortalidad no natural. Respecto a los factores exógenos, es decir, aquellos que interfieren en la viabilidad de las poblaciones a través de las acciones fundamentalmente antrópicas, pues debemos destacar aquellas que están relacionadas con la agricultura, con la ganadería y fundamentalmente con el sector forestal y nuevos usos. La agricultura, el efecto fundamental que tiene es la reducción de la superficie de hábitat potencial. Incrementa la fragmentación, aislando los parches de hábitat adecuado, y estos parches que quedan remanentes normalmente sufren un deterioro de la calidad del hábitat. Ese deterioro viene vinculado no solo por la disminución a la disponibilidad de alimento, es decir, que viene vinculado precisamente a la presencia de los cultivos, sobre todo cuando están más intensificados, como que hay una disminución también en la intensidad de uso del espacio por parte de la especie en zonas más próximas a los cultivos. En el caso de la ganadería, precisamente la ganadería y sobre todo la ganadería extensiva de ovino tiene un efecto positivo, ya que reduce la cobertura de matorral, la altura del mismo, y aumenta la disponibilidad de alimento, que va vinculado sobre todo a la presencia de los excrementos. Por lo tanto, la disminución en la cabaña de ovino en extensivo que se ha producido en los últimos años, extraordinariamente acusada, de alrededor de 9 millones de cabezas de ovino que se han perdido en los últimos 15 años aproximadamente en España, cerca de 4 millones en las provincias con alondra ricotí, pues tiene como consecuencia unos incrementos en la cubierta y densidad del matorral y también una reducción en la disponibilidad directa de alimento a través de artrópodos coprófagos. El sector forestal ha tenido también efectos negativos sobre la especie en los últimos 25 años a través de, por un lado, sobre todo al principio de este periodo, de reforestaciones y replantaciones que se han realizado, que han reducido la superficie de hábitat potencial y además en los últimos años pues, los procesos vinculados a las plantaciones, sobre todo de encina micorrizada. Además de eso, la disminución de la cabaña ganadera, la disminución de la ya de por sí una baja densidad de población humana y por lo tanto menor extracción de recursos de estas zonas naturales, pues ha hecho que se expandan
o se regeneren con mucha mayor pujanza las masas forestales autóctonas, lo cual probablemente el cambio climático en los últimos 20 o 25 años también haya contribuido bastante. Y esto ha reducido la superficie de hábitat potencial, también de nuevo, pero también, al igual que ocurre con los cultivos, hay una disminución en la intensidad de uso del espacio que realiza la alondra en las proximidades de estas zonas forestales, y por lo tanto la superficie final de hábitat que queda útil para la especie ha disminuido claramente. Por último, bueno, pues las instalaciones de grandes infraestructuras han utilizado muy frecuentemente estas zonas de estepa natural. En tiempos muy recientes, los parques eólicos, las instalaciones eólicas y ahora también las plantas solares fotovoltaicas, que suponen una ocupación de grandes superficies de terreno en zonas que son muy adecuadas muy frecuentemente para la especie, zonas llanas, soleadas y o venteadas, pero también en estos 2 decenios pues la construcción de grandes autovías y autopistas, de ferrocarriles de alta velocidad, la instalación y apertura de canteras y escombreras, etcétera, han reducido de forma muy marcada la superficie de hábitat potencial y, por supuesto, han deteriorado también la calidad del hábitat remanente, no solo a través del ruido que generan y que puede dificultar la comunicación acústica de la especie, sino también a través de efectos visuales, por ejemplo, a través de las luces de los parques eólicos. En este contexto, en el cual nos encontramos con una especie gravemente amenazada con tendencias muy negativas y en la cual los factores de amenaza que la han afectado durante los últimos 20 o 25 años continúan actualmente ejerciendo sus efectos negativos y probablemente lo ejercerán en el futuro, nos preguntamos cuáles son los problemas que afectan principalmente a la especie, si se relacionan con la pérdida de superficie o se relacionan con la pérdida de calidad del hábitat remanente, o quizá con las dos cosas. Es en este contexto en el que aparece el proyecto LAIRICOTI. El proyecto LAIRICOTI es un proyecto con objetivos ejecutivos y demostrativos que va dirigido fundamentalmente a evaluar técnicas para la gestión del hábitat, tanto desde el punto de vista de aumentar la disponibilidad, restauración, como desde el punto de vista de aumentar la calidad, mejora del hábitat. De forma adicional, pues tenía como objetivo también redactar y aprobar criterios y directrices de gestión y mejorar el conocimiento y la implicación de actores locales, que resulta especialmente importante en una especie que podríamos llamar conflictiva, como es la alondra ricotti. Conflictiva debido a que muchos intentos de instalación sobre todo de energías renovables en los últimos años, pues se han visto obstaculizados o detenidos o limitados por la presencia de alondra ricotti, lo cual ha generado cierto conflicto entre la conservación y el desarrollo socioeconómico de estas zonas poco habitadas. El proyecto LAIRICOTI es el primer proyecto LIFE que se ha dirigido específicamente a la alondra ricotti y su hábitat, y que trata de implicar y coordinar y alcanzar compromisos entre todas las administraciones con competencia, desde Europa, obviamente, que han sido los financiadores, hasta el municipio, con el cual hemos trabajado muy de cerca. Y, por supuesto, siempre siguiendo las recomendaciones del Plan de Acción para la Especie, una especie que está hasta el momento todavía catalogada como vulnerable, pero para la cual se ha solicitado la recatalogación en peligro de extinción, y es una especie prioritaria desde el punto de vista de la conservación para la Comisión Europea y para España. Algunos parámetros generales del proyecto LAIRICOTI. Comenzó en septiembre del 16 y se ha prolongado durante 5 años, inicialmente hasta febrero del 21, pero motivado por la pandemia hubo una prórroga hasta septiembre de este año, con lo cual ha durado prácticamente 5 años. El presupuesto fue de cerca de 3.400.000 euros, de los que un 75% ha sido financiado por la Comisión Europea, se ha desarrollado sobre todo y fundamentalmente en el sur de Soria, en los entornos de dos cepas, o en el interior, perdón, de dos cepas, dos zonas de especial protección para las aves, la de Altos de Barahona y la de Páramo de la Ina.
la coordinación ha corrido a cargo de la Universidad Autónoma de Madrid, del Grupo de Ecología Terrestre de la Universidad Autónoma de Madrid, y hemos tenido distintos socios, tanto como la Junta de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural y la Diputación Provincial de Soria, e inicialmente la Mancomunidad de Obras y Servicios de Corpes, digamos la entidad más vinculada directamente al territorio, aunque por distintos motivos tuvo que abandonar el proyecto más o menos a la mitad, y también algunas entidades privadas como Artesa, AEMA o Innomaker, todas, digamos, del contexto soriano. Los objetivos principales del Live Ricotí han sido la conservación y mejora de las poblaciones de alondra ricotí, el incremento de la disponibilidad de hábitat, tanto por restauración como por mejora del mismo, la evaluación de la relación entre calidad de hábitat y viabilidad de las poblaciones de alondra ricotí, es decir, que se han realizado estos trabajos demostrativos para intentar comprender si se mejoraba realmente la calidad del hábitat para la especie, y a partir, digamos, de los resultados proponer una serie de criterios para la gestión del hábitat de la especie que se han plasmado tanto en el borrador de la Estrategia Nacional de Conservación como en unas directrices de gestión para las zonas de especial protección para las aves de Altos de Barahona y de Páramos de la Ina, que ha implementado, aprobado la Junta. Por supuesto, no menos importante era el intento de mejorar el nivel de valorización, la manera en la cual se percibe a la especie por la población local. Las medidas se pueden resumir de forma, obviamente un proyecto de 5 años es difícil resumirlo, pero se pueden resumir en que se han producido medidas de restauración sobre unas 325 hectáreas de forma directa, más otras 25-27 hectáreas en las que se ha actuado de forma demostrativa o indirecta, a través de restauración topográfica o restauración de escombreras, y luego una serie de medidas de gestión en las que se incluye un programa de custodia del territorio, un programa de turismo ornitológico y la elaboración de las directrices de gestión que he mencionado antes. Creo que es importante mencionar muy brevemente el contexto. Las zonas de especial protección para las aves de Altos de Barahona y de Páramo de la Ina se sitúan en el sur de Soria, en un contexto mixto de agricultura y ganadería, en el cual la superficie de vegetación natural en el mayor de los casos es, en el caso de la INA, llega a ser del 80%, pero en Altos de Barahona, que es una... Páramo de la Ina tiene unas 8.000 hectáreas y Altos de Barahona unas 42.000 hectáreas, es mucho más grande Altos de Barahona, y allí la coexistencia con la agricultura es mucho más intensa. Y por supuesto también la propiedad, que como en la mayor parte del territorio español, pues es fundamentalmente privada, con una propiedad muy fragmentada y atomizada. Algunas fotografías para entender un poco el contexto de lo que han sido las zonas de trabajo, tanto de Altos de Barahona como de Páramo de la Ina, zonas de parameras calizas en las cuales la cobertura vegetal de estepa natural está dominada fundamentalmente por matorrales de tipo leñoso como aulagas o cambrones, y las matrices herbáceas o de suelo desnudo, como se puede ver en la fotografía. Hemos realizado censos durante todo el periodo de trabajo, desde la primavera de 2017 hasta la de 2021. Se han realizado capturas de más de 400 individuos que se han marcado convenientemente. Se han realizado grabaciones para intentar detectar la especie a través de otras técnicas distintas del censo directo. Y para evaluar la calidad del hábitat se ha trabajado con muestreos tanto de la estructura y la composición florística de la vegetación como de disponibilidad de alimento artrópodo. Pero se ha dedicado también un esfuerzo importante a los estudios socioeconómicos de percepción social y de educación ambiental, con el objeto de intentar determinar los distintos discursos que están presentes en la zona con relación con la alondra ricotí, el programa LIFE en general y el proyecto de ricotí en concreto, y por supuesto para intentar mejorar el nivel de percepción social. No voy a entrar mucho en este tipo de resultados, puesto que hay una presentación exclusiva acerca de ello, pero la idea fundamental ha sido eliminar cubierta forestal que en general estaba de forma dispersa, a excepción de una restauración de pino, perdón, de una plantación de pino que se ha eliminado, y alcanzar, digamos, un
una superficie, perdón, unas condiciones del hábitat que sean lo más parecidas posibles a las de las zonas control. Se ha trabajado aclarando matorral y arbolado sobre 325 hectáreas, como digo. Como resultados principales debemos decir que se han recuperado 325 hectáreas de hábitat de páramo, alcanzando condiciones similares, si no prácticamente idénticas a las de las zonas control. No solo desde el punto de vista de la estructura de la composición florística, sino también desde el punto de vista de la disponibilidad de alimento. Sin embargo, en el proyecto, a lo largo del proyecto de la Ricotí, hemos sido capaces de detectar un importantísimo descenso en el número de territorios, tanto en las zonas, sobre todo y fundamentalmente quiero decir en las zonas control, es decir, que hemos siempre examinado los efectos de las acciones de restauración sobre las zonas control y sobre zonas sometidas a la restauración en sí. Y como pueden ver en la diapositiva, pues a lo largo de estas 5 primaveras, desde el año 17 hasta la última, hemos detectado un 58% de descenso en el número de territorios en las zonas control, partiendo incluso de unas densidades relativamente buenas en el año 2017 de alrededor de 0,70 machos por cada 10 hectáreas en el conjunto de las cepas a menos de la mitad, 0,30 machos por 10 hectáreas en la primavera del 21. Es cierto que puede haber otros efectos asociados a los resultados de este año 21, como Filomena, pero ahora no entraremos en ello. Lo que sí es extraordinariamente destacable es que el seguimiento en las zonas control ha mostrado un descenso muy marcado durante las 5 primaveras de que se ha realizado el seguimiento, de 2017 a 2021, de cerca del 41%. Es decir, hemos pasado de 172 territorios de Alondra Ricotí en las zonas control a apenas 102. Es cierto que 2021 mostró un descenso muy importante, pero no no ha sido el único año, sino que la tendencia ha sido generalmente decreciente, como se aprecia en la línea azul del gráfico. Mientras que en las zonas sometidas a actuación, el crecimiento ha sido desde 2017 a 2021 de prácticamente 190%, pasando de 9 a 26 territorios nuevos, 37 en 2020. Esto quiere decir que la actuación que se ha llevado a cabo ha supuesto un cambio de tendencia muy significativo respecto a la mayor parte de los efectos negativos que ha estado experimentando la Alondra Ricotí en el resto de las zonas. En cuanto al resto de resultados que merece la pena destacar de forma rápida del proyecto Live Ricotí, pues conviene llamar la atención sobre las más de 3.000 hectáreas que hemos conseguido adscribir al programa de custodia del territorio mediante convenios firmados con 6 ayuntamientos y un propietario particular, hectáreas que quedan, por lo tanto, garantizadas su estado de conservación favorable para la especie durante aproximadamente 20 años. Además de una serie de mejoras de las infraestructuras ganaderas que se han hecho al amparo precisamente de este programa de custodia del territorio y que permiten también garantizar la utilización de una forma extensiva por parte de ganadería de estas hectáreas y trabajos dirigidos a mejora de la percepción social. El programa de turismo ornitológico que se ha desarrollado también ha pretendido fomentar esta alternativa al desarrollo socioeconómico y que sea además compatible con la conservación mediante la formación de guías ornitológicos que se van a incrustar en turoperadores que han puesto en marcha un producto turístico diseñado específicamente por el programa Live Ricotí, en el cual se han construido 2 centros de interpretación y 3 observatorios fijos y uno móvil, además de elaborar un plan de apoyo a emprendedores, publicar una guía de dónde y cuándo ver aves en el sur de Soria, realizar una señalización específica de rutas ornitológicas, además de folletos y placas en establecimientos asociados y en los itinerarios ornitológicos, etcétera, de tal manera que se pretende facilitar la tarea de estos emprendedores que pretenden añadir un valor económico a un elemento natural realmente significativo como es digamos, el atractivo ornitológico de estas zonas.
Por último, desde el punto de vista de las directrices de gestión, el proyecto ha contribuido de forma directa o indirecta a completar el borrador de la Estrategia Nacional de Conservación que se puso a disposición del Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad y, por supuesto, también ha elaborado unas directrices de gestión de las cepas de Altos de Barahona y de Páramo de la Ina que han sido ya aprobadas por la Junta de Castilla y León. Hay toda una serie de actividades de difusión que se han realizado a lo largo de estos años. No vamos a entrar en detalle porque algunos compañeros pueden hablarlo en presentaciones posteriores, pero es de destacar los más de 600 escolares que han sido involucrados en acciones de educación ambiental a través de programas específicos. Se han realizado decenas de reuniones con ayuntamientos y con actores relevantes y se han presentado también en numerosísimas ferias y reuniones en Castilla y León este proyecto y todas las actividades asociadas, además de elaborar una exposición itinerante que ha estado presente en numerosas zonas, no solo del área de influencia del proyecto, sino de otras áreas de Castilla y León con presencia de alondra ricotti. Como conclusiones del proyecto debemos destacar, en primer lugar, que el futuro de la alondra ricotti no es precisamente halagüeño. Las tendencias son muy preocupantes a escala peninsular, no solo por los decrecimientos constatados de aproximadamente el 4% anual, sino también los efectos que pueden tener fenómenos estocásticos casi dramáticos como la tormenta Filomena que hemos sufrido este invierno y que parece haber provocado graves descensos en numerosas poblaciones peninsulares. Ante esta situación está claro que es necesario tomar medidas. Hay acciones como las que ha llevado a cabo el proyecto Life Ricotti que mediante gestión efectiva del hábitat y restauración del mismo pueden tener efectos muy positivos sobre las poblaciones y por lo menos a esas escalas relativamente locales revertir, si no invertir, las tendencias. El proyecto Life Ricotti en ese sentido debe ser interpretado por tanto como un ejemplo de gestión para la recuperación de la especie, porque ha permitido combinar por un lado la gestión y la recuperación de hábitat con la mejora del mismo a través de la gestión y mejora de las infraestructuras ganaderas. Y si eso en un futuro no muy lejano se combina con acciones de refuerzo de poblaciones, pues podríamos intentar empezar a augurar un futuro menos negro para la alondra ricotti y probablemente para otras muchas especies que, coexistentes con esta especie, también utilizan estos mismos ambientes de una manera también relativamente parecida, ¿no? La ganadería extensiva de ovino juega un papel crítico en todo esto y por lo tanto no se puede aventurar un futuro en positivo para las estepas ibéricas y también para una especie como la alondra ricotti sin que intervenga de forma decidida la ganadería extensiva, fundamentalmente de ovino. Y por lo tanto, aunque exceda del marco temporal y espacial de este proyecto, pero sin duda las medidas agroambientales deberían apoyar decididamente también la actividad de estos ganaderos de extensivo. Y junto a ellos, o formando parte de ellos, está el conjunto de los habitantes de estas poblaciones que muestran discursos frecuentemente negativos respecto a la alondra ricotti y otras especies de interés, muchas de las cuales están amenazadas y que a veces interpretan como un obstáculo a su desarrollo, cuando la idea fundamentalmente sería la de trabajar de forma conjunta para mejorar el estado de conservación de las especies y el nivel de desarrollo de estas localidades. Un proyecto como este, que se ha desarrollado durante 5 años, no es sino el resultado del trabajo de mucha gente involucrada, mucha gente de la Universidad Autónoma de Madrid y del resto de socios, de la Junta de Castilla y León, de las distintas empresas implicadas, Innomaker, AEMMA, Artesa, de la Diputación de Soria, de la Mancomunidad de Corpes y por supuesto también, como no, agradecer al programa LIFE y a las personas que han realizado el seguimiento de este proyecto, la financiación y el trabajo tan de la mano que hemos tenido durante estos años y que ha permitido culminar con bastante éxito todos sus objetivos.
Gracias, por tanto, a todos los socios del proyecto y gracias a todos ustedes por su atención.